La geometría, del griego geos, tierra, metrón, medida, es una parte de las matemáticas que se encarga de estudiar las propiedades y las medidas de una figura en un plano o en un espacio. Para ello, podemos dividirla como el cálculo de áreas y perímetros de figuras planas, es decir, representadas en un plano, y el cálculo de volúmenes, figuras en el espacio o en tres dimensiones. Para ello, consideremos lo siguiente. Aquí observamos una figura plana, es decir, una figura que está trazada en un plano cartesiano compuesto por un eje X y un eje Y. Trazamos un punto A, posteriormente trazamos un punto B y finalmente trazamos un punto C. Al unir cada uno de estos puntos por un segmento de recta, es decir, una recta que va del punto A al punto B, un segmento de recta que va del punto B al punto C y un segmento de recta que va del punto C al punto A, obtenemos una figura geométrica la cual conocemos como triángulo. El perímetro de esta figura geométrica es la suma del segmento comprendido por A y B, por B y C y por C y A. Al sumar cada una de estas distancias, cada una de estas longitudes, obtenemos el perímetro de esta figura plana. Pero también podemos calcular cuál es el área de esta figura. Es muy sencillo, simplemente utilizando una fórmula matemática, podemos definir y saber de esta manera cuál es el área o la superficie que está acotada dentro de este perímetro, es decir, dentro de las líneas que forman este triángulo. También podemos hacer el cálculo de volúmenes. Para el cálculo de volúmenes es necesario considerar las figuras en el espacio. Como podemos observar, tenemos aquí una pirámide, una esfera y un cubo, que son figuras en tres dimensiones. Tienen largo, ancho y espesor, que son lo que nosotros denominamos figuras en el espacio, por lo cual es necesario calcular su volumen. Para representar distintos aspectos de la realidad, la geometría apela a los denominados sistemas formales o axiomáticos, es decir, son aquellos compuestos por símbolos que se unen respetando reglas y que forman cadenas, las cuales también pueden vincularse entre sí a nociones como rectas, curvas y puntos, entre otras. La geometría es una ciencia muy antigua. Tiene sus orígenes en el Antiguo Egipto. Esto lo conocemos gracias a los trabajos de Heródoto de Halicarnaso, quien fue un historiador y geógrafo griego que vivió entre el 484 y 425 a.C. Y los principales trabajos o los primeros trabajos de Euclides, que fue un matemático y geómetra griego, el cual nació en el año 330 a.C. A este se le conoce como el padre de la geometría. Hemos sabido que desde tiempos inmemoriales ya la geometría estaba muy desarrollada, pues era fundamental para el estudio de áreas, volúmenes y longitudes. Asimismo, tampoco podemos pasar por alto que una de las figuras históricas que más han contribuido al desarrollo de esta área científica fue el matemático, filósofo y físico francés René Descartes. Filósofo, matemático y físico francés considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna, el cual vivió entre el año 1596 a 1650 de nuestra era, y que es a este al que le debemos las figuras que utilizamos y las fórmulas que utilizamos actualmente. Estas fórmulas definen la geometría a través de ecuaciones. Pero consideremos algunos elementos importantes para el estudio de la geometría, en el cual se sustentan sus bases.
Estas definiciones importantes son 5. La primera de ellas a considerar es la longitud. La longitud es un concepto métrico definible para entidades geométricas sobre las que se ha definido una distancia. Más concretamente, dado un segmento, curva o línea fina, se puede definir su longitud a partir de la noción de distancia, es decir, la medida de un punto a un punto B. Por ejemplo, consideremos que tenemos dos objetos, en este caso estamos considerando un árbol y consideramos en segundo lugar una casa. Queremos saber cuál es la distancia que existe entre el árbol a la casa o viceversa, de la casa al árbol. Para ello es necesario medir la distancia que existe entre este punto A y el punto B. Esta distancia, utilizando algún elemento de medición, encontramos que es de 25 metros. Esto define la distancia. Repito, la distancia es la medida que existe entre el punto A y el punto B. Pero ahora, para figuras geométricas planas, tenemos otra definición que es muy similar, que es la longitud. Consideremos ahora un triángulo que está constituido de nueva cuenta por un punto A, un punto B y un punto C. Este triángulo tiene tres lados que están formados por segmentos de recta, como ya lo mencionamos. Consideremos el caso del punto B al punto C. Es la distancia que existe del punto B al punto C, o la medida que existe de este punto B a este punto C. A esto nosotros lo conocemos como longitud. Para nosotros indicar que existe o que es utilizamos esta barrita en la parte superior de los puntos. Me está indicando que de B a C hay un segmento de recta comprendido entre esos puntos, es decir, el segmento de recta comprendido entre los puntos B y C. Otro elemento importante a considerar en el estudio de la geometría es el perímetro. El perímetro en geometría es la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica plana. La palabra viene del griego peri, que significa alrededor, y metrón, que significa medida. El término puede ser utilizado tanto para la distancia o longitud como para la longitud de un contorno o forma. Observemos la siguiente figura geométrica. Se trata de un rectángulo. Cada uno de sus lados tiene una cierta medida. En este caso estamos asignando que un lado A tiene 3 metros, un lado B tiene una longitud de 8 metros, un lado C tiene una longitud de 3 metros y finalmente un lado D que tiene una longitud de 8 metros. Para obtener el perímetro de esta figura geométrica, lo que tenemos que hacer es sumar cada uno de sus lados. En este caso, el perímetro va a estar definido por la sumatoria de A más B más C más D. Sustituyendo valores numéricos que tenemos ya plasmados en la figura, tenemos que el perímetro va a ser la suma de 3 metros más 8 metros más 3 metros más 8 metros, lo cual da un total de 22 metros. Algo muy importante a recalcar es que nosotros estamos utilizando medidas de longitud, en este caso estamos utilizando el metro. Al sumarlo, si observan, lo único que estamos sumando son los números. 3 más 8 son 11, más 3 son 14, más 8 son 22. ¿Con qué unidad? Con metro. Este metro tiene un exponente 1, por lo tanto se omite y mantenemos solamente únicamente la unidad de medida, que es los metros. Siempre que nosotros veamos una unidad de longitud
sin un exponente, vamos a saber que se trata de una distancia, de una longitud, o en este caso de un perímetro. Ahora, vamos a revisar el concepto de perímetro en algo que nosotros estamos muy acostumbrados y que vemos en nuestra vida cotidiana, lo que es una cancha de fútbol. Esta cancha de fútbol, de acuerdo a la FIFA, tiene una longitud de 110 metros y lo recomendado por este instituto es de que es de 64 metros a 75 metros de ancho. Nosotros estamos considerando que tiene una longitud en su parte más larga de 110 metros y un ancho de 65 metros, como lo podemos ver aquí. Ahora, para calcular este perímetro, pues es muy sencillo. Sabemos que lo ancho tiene 65 metros, el lado opuesto va a tener exactamente la misma medida, es decir, 65 metros. Por otro lado, también sabemos que el lado más largo tiene 110 metros, el lado opuesto va a tener también una longitud de 110 metros. Para calcular este perímetro, pues vamos a hacer como en la parte anterior, en la diapositiva anterior. Vamos a calcular cada uno de los lados, sumándolos, los vamos a sumar. Como podemos observar, son 110 metros más 65 metros más 110 metros del lado contrario más 65 metros. Estos 110 metros son de este lado y los otros 65 metros son de lo ancho también. Entonces, sumando, son 110 metros más 65 más 110 más 65 da un total de 350 metros. Vuelvo a repetir, el exponente es 1, por lo tanto se omite. Estamos hablando de un perímetro, estamos hablando de una distancia o estamos hablando de una longitud. Si una persona caminara alrededor de toda esta cancha o caminara sobre el perímetro, estaría caminando un total de 350 metros por vuelta. Otro aspecto en geometría muy importante a calcular y a conocer sobre todo es el concepto de ángulo. El ángulo es la abertura comprendida entre dos líneas rectas que convergen en un punto común denominado vértice. Aquí tenemos nosotros una recta que parte de un punto A un punto B y a una recta que parte del punto A al punto C. Tenemos dos rectas que se unen en un punto común. Aquí tenemos la recta, repito, la recta A, que va del punto A al punto B, y la recta que va del punto A al punto C. Esta apertura que forman estas dos rectas es lo que conocemos como ángulo. Y algunos elementos importantes del ángulo es que nosotros podemos representarlo a través de esta figurita, que donde yo la vea me va a representar ángulo, me va a decir, se lee el ángulo formado por B a C. Los lados, en este caso del ángulo, son los segmentos de recta A y B y el segmento de recta A y C. Y el punto de unión lo denominamos vértice. La magnitud de un ángulo no depende de la longitud de sus lados. Puede ser unos lados muy largos o unos lados muy cortitos, pero sí el ángulo va a depender de la separación de los mismos. El cuarto elemento importante a considerar dentro del estudio de la geometría es el área. El área o superficie es un concepto métrico que puede permitir asignar a una medida a la extensión de una superficie, es decir, a la parte interna de una figura que está delimitada por el perímetro, la cual, expresada en matemáticas, se toma como unidades denominadas unidades de superficie.
El área es un concepto métrico que requiere la especificación de una medida de longitud y se utiliza para cuerpos en dos dimensiones. Es decir, que tienen largo y que tienen ancho. Para ello, consideremos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos un rectángulo muy similar al que cuando calculamos el perímetro, y este rectángulo tiene una altura de 5 metros y tiene una base de 7 metros. Para calcular el área de este rectángulo, es decir, toda la superficie delimitada dentro de este perímetro, nosotros vamos a utilizar dos maneras. La primera, una manera intuitiva, suponiendo que cada uno de estos dividimos esta superficie en pequeños cuadritos de 1 metro por 1 metro. Esto me va a dar 1 metro cuadrado. Si nosotros sumamos cada uno de estos cuadritos, me va a dar el total del área. Por ejemplo, aquí tenemos 5 cuadritos, aquí tenemos otros 5 cuadritos, es decir, otros 5 metros cuadrados. Y si lo seguimos haciendo, vamos a observar que por cada una de las divisiones, en cada una de las filas, tenemos 5 metros cuadrados. Si sumamos, serían 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 metros cuadrados. Pero es más fácil utilizar una fórmula en donde podamos calcular de una manera rápida esta superficie. Y para un rectángulo tenemos que el área es igual a la base por la altura. Sustituyendo valores tenemos que la base son 7 metros y la altura son 5 metros. Multiplicamos los números, 7 por 5, 35, pero también en este caso se multiplican las unidades de longitud, los metros. Metro por metro me da metro cuadrado. Aquí es muy importante recalcar, siempre que tenga un exponente 2 o un exponente cuadrático, estoy hablando de una unidad de superficie. Por eso es que estamos hablando de figuras en dos dimensiones. Siempre me va a dar un exponente cuadrático, en este caso 35 metros cuadrados. Consideremos ahora el mismo ejemplo de la cancha. Tenemos la cancha de fútbol que tiene 110 metros por 65 metros de ancho. El dividir la cancha en pequeños cuadritos de 1 metro por 1 metro sería muy largo. Si imaginen, tendríamos que hacer 110 divisiones a lo largo y 65 divisiones a todo lo ancho y después ir contando uno por uno. Vamos a utilizar entonces la fórmula del cálculo del área, que como ya lo dijimos es la base por la altura. Entonces, tenemos una base de 110 metros por 65 metros de ancho y da un total de 7.150 metros cuadrados. Ese es el total de la superficie que está definida o enmarcada dentro de este perímetro. Este es el concepto de área. Y por último, un quinto elemento muy importante considerar dentro de lo que es la geometría es el volumen. El volumen es una magnitud métrica de tipo escalar definida como la extensión en 3 dimensiones de una región del espacio. La unidad de medida del volumen en el Sistema Internacional de Unidades es el metro cúbico, es decir, unidades de longitud al cubo. Consideremos el siguiente caso. Supongamos que tenemos una pecera. Esta pecera queremos saber cuál es la cantidad de agua que va a caber dentro de ella. Para ello la medimos, tomamos un flexómetro y medimos que tiene un ancho de 80 centímetros, un espesor de 30 centímetros y un alto de 40 centímetros. Recordamos, todo cuerpo en el espacio, toda figura en el espacio consta de 3 dimensiones: alto, ancho y espesor. Eso es lo que caracteriza y hace la diferencia con una figura plana. La figura plana nada más tiene ancho y tiene alto, no tiene espesor. Bueno, para calcular este volumen vamos a utilizar una fórmula ya definida, una fórmula matemática para el volumen de un tanque rectangular, que es un paralelepípedo de lados A, B y C.
es decir, alto, ancho y espesor. Por lo tanto, vemos aquí que el volumen es igual a la multiplicación del ancho por el alto por el espesor. En este caso sustituimos valores, tiene un ancho de 80 centímetros, tiene una altura de 40 centímetros y tiene un espesor de 30 centímetros. Multiplicamos 80 por 40 por 30 y da un total de 96,000. ¿En qué unidades? Centímetros. Si observamos, estamos trabajando con centímetros, no son metros, son centímetros. Al cubo. Muy importante. Siempre que tengamos una unidad al cubo, estamos hablando de un volumen. Y bueno, para saber cuántos litros son, sabemos que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos, dividimos 96,000 entre 1000 y me da un total de 96 litros. Estos son los tres aspectos que debemos considerar como muy importantes dentro del estudio de la geometría, lo que es, en primer lugar, la longitud o distancia, el perímetro, ángulos, áreas y volúmenes.